Ahí tienes el link, mándaselo a Carmen. Ya te lo está mandando. Sí, ya te lo está mandando. Buenas tardes para todos. Bueno, buenas tardes. Yo creo que vamos a dar inicio ya a la continuación de este ciclo de videoconferencias que en este momento estamos adelantando desde la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander y a través del Consultorio Jurídico y su Centro de Conciliación hemos dispuesto una serie de charlas que tienen como fin justamente abordar diferentes temáticas en el área penal, en el área civil, en el área laboral. Justamente en el día de hoy nos convoca una sesión bastante interesante, bastante importante, denominada Nuevas circunstancias laborales por la emergencia económica, social y ecológica, la estabilidad laboral reforzada, accidentes de trabajo en casa y un tema muy importante que hoy día ha entrado en nuestra vida y es el teletrabajo. Para el día de hoy tengo el agrado de presentar a nuestro grupo de asesores del consultorio jurídico, quienes lideran y acompañan justamente ese gran trabajo de nuestros estudiantes en el marco de toda esa prestación de ese servicio a toda la población más vulnerable, a todas las personas que no pueden contar con los servicios de un abogado pago y que necesitan justamente saber y conocer de sus derechos. En el día de hoy nos acompaña la doctora Angie Marjorie Bernal, quien es abogada experta en materia de derecho laboral. El doctor Iván Reinel Padilla, también experto, docente de la Alma Mater y en este momento también ya nos acompaña conformando ese gran equipo en derecho laboral. Y el doctor Israel Vargas Gómez, quien nos acompaña también como asesor y conforman este gran equipo de docentes que se han encargado durante ya años en adelantar diferentes casos, orientando, haciendo pedagogía en derecho laboral. Pues bien, en el día de hoy nos convoca este gran espacio. Esperamos que sea de agrado para todos nuestros estudiantes, para nuestros egresados, para nuestros colegas y para todos aquellos que les interese justamente un tema que está tocando profundamente nuestra sociedad y justamente es el derecho laboral, altamente sensible, altamente delicado y por eso nos convoca justamente este espacio. En este momento actuará de moderadora la doctora Angie Bernal, quien tendrá a su vez el inicio de la palabra y bienvenida doctora y gracias por sus aportes y esperamos que todo este auditorio saque el mejor provecho y sigan adelante y nos sigan acompañando también con este gran ciclo de videoconferencias en el marco de la pedagogía de los derechos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, doctora Clara. Buenas noches, doctor Iván y doctor Israel. Buenas noches a todos los que nos siguen a través de esta página de Facebook Live. Quiero agradecer a la Universidad Industrial de Santander por permitirnos estos espacios, a la Escuela de Derecho, a la Universidad Industrial, al Consultorio Jurídico, que han hecho posible la realización de todas estas conferencias a través de Facebook Live y que nos permite compartir nuestros conocimientos para quienes hoy quieran acceder a ellos a través de estas plataformas de Internet en medio de un importante episodio de nuestras vidas, como lo es el decreto del estado de emergencia económica y sanitaria por el COVID-19. Hoy quiero dar inicio a esta conferencia presentando los temas
que vamos a tratar. Inicialmente la presente, Angie Marjorie Bernal Velázquez, quien retomará los temas de en qué consiste el trabajo en casa, en qué consiste el teletrabajo y también qué pasa con los accidentes de trabajo que se puedan generar en ejecución de esas funciones. También les compartirá sus conocimientos el doctor Iván Reynel Padilla, quien comentará con ustedes temas de trabajadores que se encuentran en estado de vida manifiesta. También hablará todo lo pertinente a licencia de maternidad, pertinente al fuero de maternidad y fuero de paternidad, y el doctor Israel Vargas, quien tomará temas de fuero sindical y fuero de protección prepensional. Las preguntas las dejaremos para al finalizar esta conferencia. Básicamente daremos respuestas a las preguntas más pertinentes que encontremos y la charla está programada más o menos para durar 1 hora, 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 15 minutos, con la intervención de cada uno de nosotros. Inicio mi presentación. Ya después de haber hecho la introducción de lo que es el tema del derecho laboral como tal en esta conferencia. Es importante, como lo venía diciendo la doctora Clara Inés, hablar de los temas del derecho laboral en medio de la pandemia, ya que el gobierno nacional decidió decretar el estado de emergencia económica y sanitaria para prevenir el contagio de expansión de lo que es el COVID-19, y con base a ese decreto de ese estado de emergencia se tomaron unas medidas de protección frente al empleo en Colombia. Esas medidas de protección tienen un piso jurídico que parten básicamente de la Constitución Política de Colombia y del Código Sustantivo de Trabajo. Uno de ellos es el artículo 25 contemplado en la Constitución Política de Colombia, que hace referencia al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. También encontramos como segundo fundamento jurídico o piso jurídico el artículo 1 del Código Sustantivo de Trabajo, que hace referencia a que el objeto de las normas contempladas dentro de ese código deben lograr mantener las relaciones justas y equilibradas entre un empleador y un trabajador. De igual forma, también encontramos como fundamento jurídico el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Ese artículo 48 hace referencia al derecho a la seguridad social y el acceso obligatorio a la prestación de servicios de seguridad social integral. En medio de ese decreto de emergencia económica, el gobierno expidió el decreto 488 del 2020, y ese decreto hace referencia a la conservación del empleo y de la actividad productiva del país. Con este decreto se pretendían expandir opciones de alivio para los empresarios de Colombia, y dentro de esas opciones de alivio debían tener los empresarios unas medidas de protección para el trabajador. Esas medidas de protección basadas básicamente primero en la justicia y la equidad. Justicia en cuanto a que el empleador lo que pretende es la supervivencia de la persona jurídica o de la actividad económica que desempeña, y el trabajador también lo que pretende es mantener su empleo y devengar un salario mes a mes. De igual forma, también esas medidas de alivio deben tener en cuenta que se deben tomar bajo la concertación entre el empleador y el trabajador. El empleador no puede obligar al empleador a tomar medidas que vayan en contra de la dignidad de los derechos del trabajador. Y también, así sean justas, equilibradas y sean concertadas entre el empleador y el trabajador, estas medidas se deben tomar de manera temporal, es decir, mientras perdure el estado de emergencia económica y sanitaria, o mientras sean necesarias para que la empresa retome la actividad económica como tal, pero no pueden perdurar en el tiempo, es decir, no se pueden expandir y permanecer en el tiempo del contrato de ejecución del contrato de trabajo. Con base en todas estas medidas de protección para el empleo, el Ministerio de Trabajo también realizó unas recomendaciones a través de la circular 021 del
del 2020. Esa circular básicamente despidió 6 recomendaciones que podían tener los empleadores al momento de abordar esta situación y, digamos, de cómo poder sobrevivir en medio del decreto de la cuarentena y demás. Dentro de esas medidas y recomendaciones estaba enviar a los trabajadores a través de teletrabajo, a través de trabajo en casa, a través de jornadas flexibles, mandarlos a vacaciones anticipadas, permisos o licencias y salarios, obviamente, sin prestación de servicios. Si el empleador deseaba seguir pagando los salarios, podía hacerlo. Yo me voy a referir básicamente a lo que tiene que ver con el trabajo en casa y el teletrabajo. El trabajo en casa, o también denominado home office, que básicamente no es una modalidad contractual, no está regulada en el Código Sustantivo de Trabajo ni en un decreto adicional al Código Sustantivo de Trabajo. Esta es una medida transitoria que se ha permitido a través del Ministerio de Trabajo implementar para los empresarios de Colombia, para que los trabajadores ejecuten sus funciones desde el domicilio, es decir, desde sus casas. Esos trabajadores, pese a estar desarrollando trabajo en casa, tienen los mismos derechos de cualquier otro trabajador: derecho a percibir prestaciones sociales, tienen derecho a estar afiliado a Seguridad Social y demás, a recibir su salario, obviamente, mes a mes. Estas medidas tomadas a través del trabajo en casa no modifican el contrato de trabajo, es decir, no modifican la cláusula de lugar de ejecución del contrato de trabajo. A diferencia del trabajo en casa o home office, también encontramos el teletrabajo. El teletrabajo sí es una modalidad de contrato de trabajo, se encuentra contemplada dentro de la ley 1221 del 2008, y es especialmente, o tiene como característica especial, la ejecución de funciones a través de la implementación de las TIC, tecnologías de información de la comunicación. El teletrabajo, básicamente esa es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa o el home office. Uno está regulado, el otro no está regulado, ambos son para desarrollar en el domicilio, pero las funciones en uno son permanentes y en el otro no pueden ser permanentes. Basados en lo que nosotros queremos, o lo que yo quiero compartirles hoy a ustedes a través de esta plataforma virtual, es qué pasa con los accidentes de trabajo acaecidos en ejecución de las funciones de un trabajador cuando están en home office o cuando están en teletrabajo. ¿Qué pasa con esos accidentes de trabajo? Lo primero que debo manifestarles a ustedes, y que con base, se los expliqué al iniciar esto, con base en el artículo 48 de la Constitución Política, es una obligación del empleador continuar realizando los aportes a seguridad social del empleador al trabajador. Esos aportes a seguridad social contemplan los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación. Vamos a los riesgos laborales. No es solo realizar los aportes, es que el trabajador esté afiliado y activo dentro del sistema de riesgos laborales o dentro de la aseguradora de riesgos laborales que la empresa ha tomado para cubrir sus riesgos o sus siniestros, diciéndolo así. Es obligación del empleador que, al haber remitido trabajadores con trabajo en casa o a través de teletrabajo, verifiquen las condiciones del lugar de trabajo donde se van a ejecutar esas funciones. ¿En qué consiste esa verificación? Que el empleador realice una matriz de riesgos y peligros, que haya una verificación de las herramientas que utiliza el trabajador, en función para desarrollar esas funciones, y a través de esa verificación realice una guía de prevención y actuación frente a situaciones de riesgos y peligros. Eso se hace a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debe tener la empresa ya en ejecución desde noviembre del 2000. Las empresas en ejecución desde noviembre del 2019 deben estar ejecutando el sistema de gestión. Y a su vez, dentro de ese sistema de gestión, hoy por hoy, de acuerdo a este decreto de emergencia económica, se debe implementar
los protocolos de bioseguridad dentro de ese sistema de gestión. He ahí que si los trabajadores están en actividades de trabajo en casa o teletrabajo, se debe hacer el diagnóstico de esas condiciones laborales, se debe hacer un seguimiento de esas condiciones laborales, se debe hacer un control y un cumplimiento de esas condiciones. Pero adicional a ese protocolo o a esa guía de prevención de accidentes y riesgos, de riesgos y peligros, también se deben implementar los protocolos, dos protocolos. Uno de ellos hace referencia al protocolo de prevenir contagios del COVID-19. Pese a estar de trabajo en casa o teletrabajo, estar en su domicilio, la empresa debe implementar y capacitarlo frente a esos protocolos. Y también debe hacer el protocolo de cómo realizar el reporte si presentan síntomas del COVID-19. Centrémonos en lo que es un accidente de trabajo como tal. El accidente de trabajo ha sido definido por la Ley 1562 del 2012. En su artículo 3 señala que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, o cause la invalidez y muerte del trabajador. Pero aparte de ese presupuesto de que se genere un suceso repentino, también están presentes dos presupuestos más. Dentro de ellos es que ese suceso repentino se dé dentro de la ejecución de órdenes impartidas o dadas por el empleador. Y también que ese suceso repentino bajo ejecución o órdenes impartidas por el empleador puede ser o puede darse dentro de las instalaciones de trabajo o fuera de las instalaciones de trabajo. Para el caso del teletrabajo o del trabajo en casa, encontramos los presupuestos dados si el trabajador puede presentar un suceso repentino. Ese suceso repentino puede ser en ejecución de sus funciones, es decir, en ejecución del teletrabajo o del trabajo en casa, y puede a su vez es dentro del lugar, fuera del lugar de trabajo, pero en su casa, que es donde está ejecutando las labores. Cumplido todos esos presupuestos, nace la obligación de la ARL de cubrir todas las prestaciones, ya sean asistenciales o económicas, que se generen como consecuencia de ese accidente de trabajo que haya sufrido el trabajador en ejecución de funciones a través de teletrabajo o de trabajo en casa. Y es aquí donde nace la duda de qué debe hacer el trabajador o cómo debe hacerlo. El trabajador debe realizar simplemente el reporte al empleador inmediatamente del accidente que acaba de sufrir, accidente o siniestro que acaba de sufrir. El empleador debe reportar a la persona encargada para que este siniestro sea reportado a la ARL a través del FURAT, que es el formato único de registro de accidentes de trabajo. Y en ese formato único de accidentes de trabajo se debe estipular claramente cuáles fueron los sucesos, cómo sucedió, qué fue lo que pasó, si hubo atención en urgencias, si no hubo una atención en urgencias, cuáles fueron las perturbaciones que sufrió el trabajador y demás. A partir de ello, y una vez se hace el reporte del accidente de trabajo, la ARL entra a investigar si se considera un accidente de trabajo o si se considera un accidente doméstico. Por eso es bien importante que previo a la remisión de los trabajadores a través de teletrabajo o de trabajo en casa se haya estipulado muy bien cuáles eran los riesgos a que el trabajador se encontraba expuesto antes de ser remitido o hacer esa verificación de condiciones laborales, para que al momento de que la ARL entre a hacer la investigación de ese accidente de trabajo sea más fácil determinar si es un accidente de trabajo y no que es un accidente doméstico, y sea llevado a cabo la atención a través de una enfermedad de origen común. Después de ello, si es determinado accidente de trabajo, le corresponderá a la respectiva ARL continuar con las prestaciones asistenciales y económicas, básicamente la prestación del servicio
médico, exámenes médicos, medicamentos y demás, o las prestaciones económicas cuando el trabajador requiere el número de incapacidades, que esto será determinado por el médico tratante, ese número de incapacidades que puede ser entre 1 y 180 días y prorrogables hasta otros 180 días para determinar si el trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50% o no, y poder determinar si tiene una incapacidad permanente parcial o si puede acceder a la pensión de invalidez. Ya si se determina por la ARL que no fue un accidente de trabajo, sino fue un accidente de origen doméstico, simplemente el trabajador será atendido por su EPS y con las mismas opciones que tiene por la ARL, que si tiene 180 días de incapacidad, entonces pasará al fondo de pensiones, el cual sí pasa con concepto de rehabilitación favorable, continuará con el tratamiento, y si pasa con concepto de rehabilitación no favorable será remitido a calificación. En cualquiera de los dos casos, si el trabajador no tiene condiciones para seguir laborando, será calificada su pérdida de capacidad laboral para determinar si es candidato a acceder a la pensión de invalidez, ya sea por origen común o por riesgo laboral en el caso de si se determina que fue un accidente de trabajo. Ahora les hago la introducción del tema con el doctor Iván Reynel Padilla, quien continuará hablando de qué pasa con los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta. En este caso, puede haber debilidad manifiesta tanto en trabajadores que tienen una enfermedad de origen común o en trabajadores que tienen una enfermedad de origen laboral, y también el caso de los fueros de maternidad. Doctor Iván Reynel, ¿puede continuar? Doctor Iván Reynel. Doctor Iván. Doctor Iván Reynel. Doctora Angie, ¿me escucha? Doctor Israel. Tal vez tiene problemas de comunicación el doctor Iván Reynel. Entonces hagamos una cosa. Ya. Buenas noches. Bueno, el doctor Iván creo que tiene problemas de conexión, doctor Israel. Esta es la prueba. Si... Esta es la prueba que estamos en vivo, en tiempo real. Muy buenas noches para todos. Bueno, vamos a seguir en esta temática por el lado de la salud. La doctora Angie pues nos acaba de compartir cuál es el manejo que se le debe dar al tema de los accidentes de trabajo en estas nuevas modalidades que tenemos pues por las nuevas circunstancias que se están manejando a nivel mundial. Por la pandemia, pues que hay que trabajar en casa y hay que trabajar también desde casa, ¿cierto? Son dos cosas distintas como lo acabamos de ver. Y vamos a hablar un poquito acerca de la estabilidad laboral reforzada, que es un tema digamos, muy en boga, muy de moda, pues antes de esta situación y ahora pues con mayor razón. Teniendo en cuenta pues las especiales circunstancias en que los trabajadores en un determinado momento pueden estar inmersos y que la ley y la jurisprudencia pues han querido dar una protección especial para el caso de estos trabajadores que están en una situación especial. Bueno, me confirman por favor que están viendo
una imagen, estabilidad laboral reforzada. Sí está, sí. Sí, doctor Iván, ya. Ok, perfecto. Bueno, entonces, les decía que en condiciones normales, pues un trabajador puede ser despedido de su trabajo con justa causa o sin justa causa. Digamos que esa es una realidad de la cual no podemos apartarnos. Pues el empleador, pues, tiene esa facultad de hacerlo. Si tiene la justa causa, pues la utilizará, y si no, pues tendrá que asumir pues las consecuencias, como lo son el pago de una indemnización por el despido sin justa causa. Pero la ley en unos específicos casos ha desarrollado una figura de protección laboral, porque precisamente hay que atender a que los trabajadores en algún momento de sus vidas, de sus circunstancias, pues pueden presentar unas limitaciones que lo colocan en una situación de debilidad frente al empleador, y pues les impide a ellos poder realizar pues sus labores de manera normal, y por ende pues el empleador deberá ajustarse, digamos, al hecho de que el trabajador no está cumpliendo con sus funciones, pero no porque él quiera, sino por circunstancias ajenas a su voluntad, y de esa manera pues debe protegérsele en sus derechos y obviamente en su trabajo. Entonces, ¿qué es la estabilidad laboral reforzada? Pues básicamente es una figura jurídica que protege al trabajador de ser despedido sin una causa objetiva que se encuentre, y este trabajador se encuentre en debilidad manifiesta por circunstancias que en un momento pues les señalaré, y que básicamente la ley pues así lo señala. Entonces, esta protección especial básicamente procede cuando se pretende el despido de un trabajador sin que exista una justa causa objetiva. Es decir, lo que busca esta figura es impedir que un empleado sea despedido por condiciones que no tienen que ver con su estrictamente desempeño en el trabajo, como lo veremos a continuación. La Corte Suprema de Justicia ha indicado que la protección que la Ley 361 de 1997 se otorgaba en principio a las personas con limitaciones severas y profundas, es decir, que tuvieran una pérdida de capacidad laboral superior al 25%, y no a quienes no alcancen dicho grado de disminución, en tanto que el derecho a la estabilidad laboral reforzada es una garantía de carácter excepcional. La ley 361 pues estimaba que solamente se protegía, o hablábamos de discapacidades, si ese porcentaje era superior al 25%. Si era inferior, pues no se extendía esa garantía. Sin embargo, la Corte Constitucional amplió ese criterio, y ya digamos que independientemente del porcentaje de pérdida de capacidad, se debe proteger a los trabajadores que se encuentren pues en una situación de debilidad manifiesta. Por eso, digamos que ya no es el parámetro general, ya no se habla de discapacidad, sino estamos hablando de debilidad manifiesta. La discapacidad es una condición que en algún momento dado pues puede considerarse como una debilidad, entre comillas, por un tema físico, ¿cierto? Pero la Corte Constitucional ha ampliado este concepto, basado pues en el artículo 53 de la Constitución Nacional, en donde además de todos los derechos y todas las cosas que pues allí se señalan, nos habla de manera específica en la estabilidad del empleo. Entonces es una garantía constitucional que las Cortes pues sencillamente han venido ratificando. ¿Quiénes son los trabajadores beneficiados con esta famosa estabilidad laboral reforzada? Pues la ley ha señalado básicamente 4 grandes temas. La debilidad manifiesta, que es un tema, como lo hemos mencionado ya, que tiene que ver con la salud del trabajador. El tema de la mujer en estado de embarazo, en licencia de maternidad, en lactancia, y ahora pues el tema de la licencia de paternidad, también una integración de corte jurisprudencial. Los trabajadores que gozan de fuero sindical, y los trabajadores que están en el tema o están
próximos a ser pensionados. Estos dos últimos son los que les ampliará en un momento el doctor Israel Vargas. Según la Corte Constitucional, las garantías que se otorgan a los trabajadores en virtud del derecho a la estabilidad laboral reforzada básicamente son que conserve el empleo, a no ser despedido en razón de esa situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir que si no hay una causal objetiva, ¿cierto? Como lo dice el tercer punto, de permanecer en el cargo hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral. Y que haya una autorización del despido a partir de la verificación que realice el inspector o la autoridad del trabajo. Es decir, que cuando la Corte habla de causal objetiva, pues básicamente está siempre remitiéndose a un concepto concreto del Ministerio de Trabajo, en donde a través de los inspectores de trabajo se determine y se pruebe de manera fehaciente que la causal por la cual se le va a despedir a ese trabajador no tiene nada que ver con su salud o por sus condiciones físicas, sino por una causal objetiva de las que trae el Código Sustantivo para considerarla como una justa causa para dar por terminado de manera unilateral el contrato. La estabilidad por fuero de maternidad es una de estas figuras. Las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia, acordémonos que se cubre desde el momento en que la trabajadora pues inicia el proceso de gestación, es decir, desde el momento de la concepción, básicamente, que empieza a contarse desde su examen en su EPS respectiva, y donde el médico pues tiene que hacer un cálculo de cuánto tiempo, a partir de cuánto tiempo va a hacer la licencia de maternidad y de una vez pues empezar a disfrutar de ella. Entonces desde el embarazo, ¿cierto? Todo ese periodo, acordémonos que son 9 meses en términos normales, pueden ser 8, pueden ser 7, pueden ser 6, pero lo normal es que, lo usual es que sea entre 7 y 9 meses. Ese es el tiempo, pues digamos, promedio del parto. Entonces el médico pues debe calcular ese tiempo para extender a partir de una fecha, digamos, posible esa licencia de maternidad y hacerla a partir de 2 semanas antes de la fecha probable del parto. Y debe pues mantenérsele esta estabilidad a la mujer, a la trabajadora, pues que desde el momento mismo de su embarazo hasta 6 meses después del parto, que es lo que conocemos como lactancia. Entonces, la licencia de maternidad son 18 semanas, son 4 meses y medio, y se extiende mes y medio más hasta la lactancia, que es ese tiempo que se le debe dar a la trabajadora para que pueda amamantar pues a su bebé, que consiste en un permiso de 1 hora diaria, ¿cierto? Durante ese tiempo, durante los 6 meses primeros, y ese tiempo es el que se le debe pues preservar sus condiciones laborales a estas trabajadoras. Entonces aquí dice que el fuero consiste en que el despido pues no puede darse si no es a través de una autorización del Ministerio de Trabajo, en donde este funcionario pues ha comprobado que existe realmente es una causal objetiva y no sencillamente el hecho de que ha quedado embarazada la trabajadora. El fuero de maternidad y de paternidad, la ley 1822 del 2017, pues ampara a las mujeres en periodo de gestación y en licencia de maternidad, y se hace extensivo este amparo al proceso de adopción. Si se adoptan menores de 7 años, se hace de cuenta que se tuvo un bebé y también pues se le dan las 18 semanas de licencia. Y se extiende a los hombres en el momento en que fallece la madre y ella no ha terminado de, digamos, disfrutar de esa licencia de maternidad, entonces se le traslada al padre esa prestación económica. También la Corte Constitucional ha creado una figura que se llama los padres embarazados, en el sentido de que los padres no pueden ser despedidos de su trabajo en el evento en que ellos sean, pues, sean padres cabeza de familia, entre comillas,
su esposa esté embarazada, esté en estado de embarazo y dependa económicamente de él. Entonces, en esas situaciones, conforme a la sentencia C-005 de 2017, pues que se declara la exequibilidad condicionada del numeral primero del artículo 239 y numeral primero del artículo 240 del decreto ley 1263 de 1950 o del anterior Código Sustantivo del Trabajo, extendiendo, como les he dicho, pues a la condición de cónyuge, compañero permanente o pareja de la mujer en periodo de embarazo o lactancia, que se beneficie de esta protección también. Ya en reiterados pronunciamientos judiciales, la Corte pues ha manifestado que en el caso de las trabajadoras en estado de embarazo, independientemente de la naturaleza del contrato de trabajo, sea a término fijo, a término indefinido, de obra o labor, aún hablando de contratos de prestación de servicios, se le debe mantener todo el tiempo su relación laboral o su relación contractual a la mujer mientras esté en esta situación de embarazo y hasta la lactancia. Bueno, esa digamos que sería la primera dinámica de la protección a la mujer embarazada, pues es un tema que ya desde hace mucho tiempo ha venido conociéndose y ha venido aplicándose pues de manera juiciosa. El tema, digamos, novedoso, como les decía, es el fuero de salud. El artículo 26 de la ley 361 del 97, como hablábamos en un principio, hablaba del tema de la discapacidad, pero la Corte amplió el tema de la discapacidad a temas de salud en términos generales, ¿cierto? Entonces, en este grupo de personas que gozan de una estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta o por situaciones de salud, tenemos los trabajadores en condición de discapacidad, los trabajadores durante periodos de incapacidad médica, los trabajadores con enfermedades crónicas, degenerativas o terminales, los trabajadores con órdenes de reubicación o recomendaciones de sus EPS o ARLs, trabajadores con órdenes de reintegro por autoridad judicial, aquellos que están bajo tratamientos y o valoraciones médicas periódicas, trabajadores con regreso posterior a la incapacidad y trabajadores en espera de calificación de pérdida de capacidad laboral. Aquí digamos que podemos hacer una mención de todas las posibles situaciones en las que un trabajador puede estar por su condición médica, por su condición física, y la Corte pues ha sido reiterativa y ha sido muy clara en señalar cuáles son los elementos que debemos tener presentes cuando hablamos de una estabilidad laboral reforzada, cuando tiene que ver con el tema de salud. ¿Cierto? Entonces, pues en resumen, nos dice la Corte que no importa la condición de la enfermedad, sea leve o sea grave, sea temporal o sea definitiva, si el pronóstico, si hay un pronóstico favorable o no de rehabilitación, lo que prima que es la condición vulnerable en la que se encuentra el aforado o la persona que está con la protección y que no puede ser perjudicado en mayor medida bajo los presupuestos de la estabilidad laboral reforzada. La Corte Constitucional en sentencia T500 de octubre 22 del 2019 es muy reciente, nos habla de los presupuestos de procedencia de la estabilidad laboral reforzada por el estado de salud. Entonces nos dice que cuando se padezca alguna condición física, sensorial o psíquica, que el trabajador sufra de alguna condición médica que limite alguna función laboral. Pues el hecho de que hayan de que solo se hayan consultas, de que le envíen al trabajador tratamientos, así no haya incapacidades, ya digamos que clasifica dentro de estas situaciones. Que el empleador conozca la situación médica, pues obviamente el empleador se va a enterar porque el trabajador tendrá que pedir algún permiso para una cita en algún momento y esporádicamente puede ser que le den incapacidades y obviamente el trabajador las hará llegar oportunamente a su empleador. Entonces, pues no debe haber excusa por parte del empleador de que no conocía que su trabajador pues estaba con dificultades médicas. Es decir, la Corte ha dicho que no tiene que estarse muriendo el trabajador o no tiene que estar incapacitado o no tiene que estar,
en una situación X, Y o Z en su salud, sino que haya precisamente una anormalidad en su salud, que no esté bien físicamente, como lo decíamos aquí, no importa si es leve o grave, temporal o definitiva, si se va a mejorar o no se va a mejorar, porque en muchas empresas los empleadores dicen, pero es que ya le van a dar, le van a calificar la pérdida de capacidad laboral, entonces esperemos a eso para ver si sí o si no, y si está con estabilidad laboral reforzada o no. No, esas no son las circunstancias. La Corte ordena que debe básicamente preservársele su derecho al trabajo si su salud está de alguna manera comprometida, sea leve o sea grave, insisto en esas palabras. Entonces, pues, digamos que es mejor para los empleadores no correr riesgos porque, como lo veremos, pues el hecho de despedir sin justa causa o despedir a un trabajador que esté en una situación de estas puede implicar pues un grave perjuicio para el trabajador porque tendrá que pagar todo lo que tenía pendiente, reintegrar a su trabajador y además de eso una indemnización. Bueno, estos... las acciones, básicamente este tema de la estabilidad laboral reforzada, teniendo presente que la Corte Constitucional es la que básicamente ha dado la ampliación, es la que le ha dado el manejo y le ha dado la sustancia a la temática en nuestro país, se ha determinado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para solicitar la protección de este derecho. Entonces, el consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander es un servicio que estamos prestando en este momento a nivel virtual, a través del cual pues las personas pueden acudir a través de nuestro correo electrónico o a través de el teléfono y hacer su consulta. Nosotros pues también podemos asesorarle y podemos en un momento dado elaborar pues la acción de tutela que corresponda para el caso en que esté en una de estas situaciones. Insisto que las consecuencias de despedir a un trabajador en situación de estabilidad laboral reforzada son graves para el empleador, que puede también ser sometido a multas por el Ministerio de Trabajo si se interpone una queja ante el Ministerio. Y les insisto que es la única situación de la estabilidad laboral reforzada es de las pocas situaciones en derecho laboral que dan derecho al trabajador a que sea reintegrado. Entonces, la orden del juez de tutela normalmente es que se reintegre al trabajador en el término de 48 horas, que se le cancelen todos los salarios y prestaciones y valores dejados de pagar durante el tiempo que no estuvo trabajando y que le reconozca una indemnización equivalente a 180 días de salario. Esas son las consecuencias de terminar, digamos que sin medir consecuencias, insisto, por parte de los empleadores, perdón, cuando estamos en una situación de debilidad manifiesta de un trabajador. Entonces, no nos confundamos en que si no ha tenido incapacidades, entonces le podemos dar por terminado el contrato y no pasa nada. Tengan presente los lineamientos que la Corte Constitucional ha determinado para que se tenga que un trabajador está en una situación de debilidad manifiesta, en especial que el trabajador sufra de alguna condición médica que limite alguna función laboral. Es decir, si se le partió un dedito y con eso era que él, pues, y eso le causa dificultades para escribir, si eso era lo que hacía, o para alguna actividad dentro de su trabajo, ya está con una condición médica que limita alguna función laboral. Entonces, ya con esa, parece boba, pues, la lesión que tiene, pero, insisto, es un tema que de alguna manera afecta su salud y él estaría, pues, protegido por esta figura. Entonces, yo creo que hasta este punto, pues sería lo que de mi parte está para compartirles en esta sesión.
y estaremos atentos a las inquietudes que surjan para el final de la intervención del doctor Israel Vargas. Entonces, pues trataremos de recoger, digamos que las más frecuentes o las más repetidas de las preguntas para darles una respuesta y terminar este ejercicio. Gracias, doctor Iván. Muy amable por su intervención. Las preguntas que han formulado quienes nos están viendo a través de esta plataforma virtual, las he tomado todas y cada una de ellas. Muchas gracias por los saludos de los estudiantes que nos están viendo a través de esta red, también a quienes han sido estudiantes. Muchas gracias por las preguntas que realizan. Ahora continúa con la intervención del doctor Israel Vargas. Él igualmente es docente de consultorio jurídico, experto en el área de derecho laboral colectivo y viene a compartir con nosotros esta noche los temas de fuero sindical y del fuero de prepensionados. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias, doctora Angie Marjuri, por su deferencia. Realmente el tema que nos concita o nos llama la atención en este día, que naturalmente hacemos todo el esfuerzo desde la Universidad Industrial de Santander por llevar la información y el conocimiento a quienes tienen el deseo de tener la información apropiada para resolver múltiples problemas que se presentan bajo unas circunstancias excepcionales que no se habían previsto, desde luego, y que en el marco de unas tecnologías nuevas estamos tratándonos de acercarnos a la comunidad, a los estudiantes, a los trabajadores y los empleadores que a bien tengan obtener la información para resolver problemas, porque ese es el propósito nuestro, dar la información más adecuada, más acertada, precisa, dentro del marco constitucional, dentro del marco legal de los convenios y los tratados internacionales, desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, para tratar de resolver múltiples problemas que se han venido presentando como consecuencia de estas situaciones excepcionales, producto naturalmente de las decisiones del Gobierno Nacional, que ha decretado a través del decreto 417 del 2020 una emergencia económica, social y ecológica, que desde luego ordenando el confinamiento forzoso de la población a nivel nacional, afecta las actividades de naturaleza económica y desde luego afecta la relación laboral y la prestación del servicio de los trabajadores en relación con los empleadores, cuando no es posible desarrollar actividades a través del teletrabajo o del trabajo en casa, como ya lo explicó en un principio la doctora Angie Marjuri, porque hay un número importantísimo de la población colombiana que prestando servicios laborales no pueden continuar desarrollando esas actividades, y ahí es donde viene el problema, la preocupación. En esos problemas y en la preocupación naturalmente nos surge para nosotros interrogantes como los que se han venido planteando en este foro de esta tarde y de los que expuso con magistral detalle los doctores Angie Marjuri y el doctor Iván Reinel en cuanto al tratamiento que se debe dar dentro del marco jurídico a los problemas de accidentes laborales en casa o de los problemas de la estabilidad laboral reforzada, que desde luego nos hacen reflexionar cómo actuar en estas condiciones. Ya lo expuso con bastante solvencia y detalle el doctor Iván Reiner el tema de la estabilidad laboral reforzada, que desde luego viene desde el marco constitucional y un desarrollo de la jurisprudencia reiterada, pacífica y permanente de la Honorable Corte Constitucional. De alguna manera, creo que es importante para nosotros entender que dentro de la estabilidad laboral, ¿cierto?, ¿qué podríamos entender como de estabilidad laboral? Y es la protección legal contra las posibilidades de que el empleado pueda terminar la relación laboral. Es la búsqueda de la permanencia del contrato de trabajo y que el mismo no se extinga
por una causa que no esté prevista en la ley. Ya lo advertía el doctor Iván Reinel, naturalmente hay unas causas previstas en la ley. El contrato de trabajo se puede terminar con justa o sin justa causa, naturalmente no hay una estabilidad absoluta. Pero desde luego que la Corte Constitucional ha venido desarrollando esos principios de rango constitucional vía jurisprudencial que nos ha hecho mirar que debe haber una estabilidad laboral reforzada bajo ciertas y especiales circunstancias. Y entre otras cosas, ya lo dijo el doctor Iván Reinel, y quedan dos aspectos y circunstancias para tratar en relación con la estabilidad laboral reforzada. A mi manera creo que es una sola situación la que queda pendiente, que es la estabilidad laboral de los prepensionados, de una población de especial protección por su condición de debilidad manifiesta, de la cual ya nos habló con amplio detalle el doctor Iván Reinel. Pero también el tema del fuero de estabilidad que reconoce por vía constitucional del artículo 39 de la Constitución Política del fuero sindical. Pero ahí hay una diferencia importante. El uno viene de un desarrollo jurisprudencial de parte de la Corte Constitucional y el otro viene naturalmente como un derecho fundamental que desarrolla el artículo 39, que es el derecho de asociación sindical, que es la posibilidad que tienen los trabajadores de organizarse en los sindicatos para procurar la protección, la defensa del derecho del trabajo y la negociación colectiva de las condiciones laborales de los trabajadores dentro del marco de la negociación derivada del derecho de asociación sindical. Siempre hemos entendido que el derecho de asociación, el derecho de negociación es inherente al derecho de asociación sindical. Es una relación simbiótica en el cual no puede existir negociación colectiva sin asociación sindical. Vale decir que los trabajadores tienen que organizarse para negociar las condiciones de trabajo y empleo a través de la negociación colectiva y que se materializan las convenciones colectivas de trabajo. Pero para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda desarrollar naturalmente deben haber unas garantías. Y esas mismas garantías, claro, las establece el artículo 39 de la Constitución Política, que entre otras cosas es el fuero sindical. De alguna manera, esos temas de estabilidad saltan en la preocupación en estos días de dificultades. Desde luego que el gobierno nacional, como lo advertía ya, dispuso de alguna forma un confinamiento forzoso. Y ese confinamiento forzoso hace que se rompa ese principio básico y fundamental del contrato de trabajo, que es que el trabajo preste un servicio y a cambio de la prestación del servicio, naturalmente haya un reconocimiento de unos derechos laborales mínimos establecidos en la legislación laboral colombiana y reconocidos en unos principios de rango constitucional. Esos principios de rango constitucional básicamente se desprenden del artículo 1 de la Constitución Política, del artículo 13, del artículo 25, del artículo 39, del artículo 53, y de alguna manera tiene que ver mucho el tema desarrollado en el artículo 93 de la Constitución Política, que es la protección de los derechos fundamentales en circunstancias excepcionales como las que nosotros tenemos en este momento, que es la emergencia económica, social y ecológica. ¿Y por qué traigo este tema a colación en cuanto a la estabilidad laboral reforzada? Porque hay una discusión que está en el orden del día en cuanto a las decisiones que han venido tomando los empleadores como consecuencia de estas situaciones y estas circunstancias, asesorados desde luego por los abogados que prestan sus servicios a los empleadores y naturalmente han afectado de manera grave y sensible los derechos de los trabajadores. Y en eso involucra naturalmente la afectación a personas que estando en condiciones de prepensionado, o sea, que le faltaren menos de 3 años para obtener la pensión de vejez como consecuencia de toda una vida de trabajo, faltándole los requisitos, ¿no es cierto?, para obtener una pensión de invalidez
han sido afectados por parte de los empleadores, aduciendo algunas circunstancias excepcionales, estas circunstancias excepcionales de la emergencia económica. Porque desde luego que los empleadores han dicho, nosotros nos hemos visto afectados económicamente, y esa afectación económicamente trae unas consecuencias. Ya dijeron los empleadores, nosotros hicimos todo lo que nos orientó el Ministerio de Trabajo en cuanto a las condiciones especiales que han venido siendo orientadas por parte del Ministerio de Trabajo para mantener los empleos, y que de alguna manera dispuso también la Organización Internacional del Trabajo, que había que procurar por el sostenimiento económico de las empresas, por la sostenibilidad en el empleo, pero también habló de un aspecto importante que creo que, a mi manera de ver, tiene que ver con la estabilidad, que es garantizar los ingresos y los recursos de los trabajadores, porque es una responsabilidad de orden social y económico que se desprende de la solidaridad, ¿no es cierto?, en materia de la protección de derechos sociales, económicos y fundamentales, que está contemplado en el artículo 1 y 2 de la Constitución Política. Y esa solidaridad, desde luego, se expresa en lo que en un principio nos dijo la doctora Angie, relacionada con el artículo 1 del Código Sustantivo de Trabajo, en esa relación equilibrada en las relaciones sociales y económicas que vienen de un contrato de trabajo, y en la aplicación de las normas del derecho laboral, se debe tener en cuenta que el trabajador juega un papel importante en la creación de la riqueza de un país. Que no solamente el trabajo o el vínculo laboral tiene como causa y consecuencia el reconocimiento de un salario a un trabajador para la prestación, para el sostenimiento y el sostenimiento de las necesidades económicas de su familia, el cubrimiento de las necesidades económicas de su familia, sino que el conjunto de los trabajadores en Colombia han construido naturalmente la riqueza sobre la cual, y el desarrollo sobre la cual el país ha avanzado históricamente. O sea, el esfuerzo y el trabajo de los asalariados son los que construyen las riquezas de los países. Desde luego que en esa medida hay que entender que cuando hay circunstancias que en materia económica han hecho que los empleadores obtengan importantes ganancias, necesariamente en el tema de solidaridad y bajo circunstancias excepcionales, esa solidaridad debe irradiarse a que cuando en circunstancias excepcionales el trabajador vea afectado sus ingresos económicos, esa solidaridad debe traducirse en que el empleador debe hacer importantes esfuerzos para mantener los ingresos de los trabajadores, y así lo dijo la Organización Internacional del Trabajo. No solamente sostener la empleabilidad como estabilidad en el trabajo, ¿no es cierto? No solamente mantener el contrato de trabajo, porque aquí equivocadamente algunos empleadores han dicho, nosotros cumplimos lo que el Ministerio de Trabajo orientó, dimos vacaciones causadas, dimos vacaciones anticipadas, licencias remuneradas, otorgamos permisos, ¿no es cierto? Y ahora, cuando ya se agotaron esos medios, no tenemos más que ofrecer. Entonces, ahora que ofrezcan los trabajadores. Y ese ofrecimiento de los trabajadores pasa por el hecho mismo de que si usted no ofrece, pierde su empleo. O sea, nosotros estamos cumpliendo con los mandatos del Ministerio de Trabajo, que hay que proteger la empleabilidad, pero la empleabilidad, o sea, la estabilidad laboral en últimas, depende del sacrificio del trabajador. O sea, que en el final eso se traduce en que yo estoy habilitado en este momento para suspender el contrato de trabajo. Y ahí es donde los trabajadores han venido preguntando, bueno, y la suspensión de los contratos de trabajo no es un rompimiento de equilibrio entre las relaciones entre empleador y trabajador que están acordadas y pactadas y protegidas por una legislación laboral y por la Constitución Política de las condiciones derivadas de ese contrato de trabajo. No solamente me garantiza la existencia del contrato de trabajo, sino mis ingresos mínimos para sostener a mi familia y sostenerme a mí mismo. Entonces, en esa medida, el debate que nosotros queremos señalar y que sea de importancia es
definitivamente los empleadores tienen la razón, que para mantener la economía nacional, ¿no es cierto?, es necesario suspender los contratos de trabajo y que el trabajador corra con toda la carga y el sacrificio, que es no tener ingresos económicos para sostener a su familia. A mí me parece que hay un rompimiento de la estabilidad y el equilibrio en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Y que ese rompimiento naturalmente implica de alguna manera, y si no de manera directa, ¿no es cierto?, un desconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución política. Y volvemos al tema de cuáles son esos derechos fundamentales, volvemos al tema de la estabilidad. En esa dirección sí hablamos del artículo 1 de la Constitución política, en el cual se dice que, y el artículo 2 se dice que Colombia es un Estado social de derecho, ¿no es cierto?, y que entre otras cosas se fundamenta en la protección del trabajo y de los trabajadores, y de alguna manera en esos principios que están establecidos como derechos sociales, económicos y culturales reconocidos en la Constitución política, en el artículo 1 y en el artículo 2, también el soporte que ha consolidado ese tema de la estabilidad laboral reforzada, pero que a mi manera de ver, en estas condiciones de debilidad, como lo decía el profesor Iván Reynel, debilidad manifiesta, creo que los trabajadores, cuando se les coloca, ¿no es cierto?, en un desequilibrio, en esa relación entre empleador y trabajador, originada o nacida de un contrato de trabajo, al suspender sus ingresos, naturalmente afecta la estabilidad laboral que ha venido preconizando o que ha venido desarrollando la Corte Constitucional en relación con el tema de la estabilidad que viene del artículo 53 de la Constitución política. El legislador de 1991 dispuso que el Congreso de la República debería expedir el Estatuto del Trabajo y estableció unos principios mínimos fundamentales para la protección de esa estabilidad laboral. No obstante, desde luego no ha habido una voluntad clara del Congreso de la República para expedir ese Estatuto del Trabajo que proteja la estabilidad básicamente la estabilidad de los trabajadores en Colombia. Porque de alguna manera el artículo 53 de la Constitución política orientó para que el Congreso de la República dijera que en Colombia a los trabajadores se les debía garantizar la remuneración mínima, vital y móvil, ¿cierto? Que se debería garantizar la estabilidad del empleo y la irrenunciabilidad de los derechos mínimos establecidos en las normas laborales. Si estos principios reconocidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional, propios de la construcción de un Estado social democrático de derecho, nacidos del artículo 1 y del artículo 2 de la Constitución política, son vulnerados en este momento, a mi juicio, creo que de alguna manera debe existir una protección constitucional cuando se viola la estabilidad de los trabajadores por las decisiones de los empleadores. Y en el marco constitucional, creo que el camino efectivo y eficaz para la protección de esos derechos es la justicia constitucional. Los jueces constitucionales, a través de la acción de tutela, deberían proteger los derechos de los trabajadores en el marco de estas condiciones excepcionales que los han puesto en una condición de debilidad manifiesta. Y la condición de debilidad manifiesta no solamente pasa por las afectaciones propias de la protección de la estabilidad laboral reforzada de que habla la Corte Constitucional, sino la debilidad manifiesta habla de circunstancias excepcionales como en las que se encuentran los trabajadores que han perdido sus ingresos económicos, no solamente su empleo. Porque es que la justificación es que yo le mantengo el contrato de trabajo, pero usted sacrifíquese, no tenga ingresos económicos. O la suspensión del contrato de trabajo de una vez, de facto trae como consecuencia la suspensión del salario, del pago del salario, aduciendo que el numeral 1 del artículo 51 dice que bajo circunstancias de fuerza mayor, el empleador puede suspender el contrato de trabajo y la suspensión del contrato de trabajo naturalmente trae como consecuencia la suspensión de los ingresos laborales
del trabajador a través de un salario y prestaciones para el mantenimiento propio de su familia. Creo que nosotros debemos orientar a los trabajadores para la protección de sus derechos, pero también a través de estas charlas decirle a los empleadores que hay que hacer un esfuerzo, que la carga no se la debe dejar solamente a los trabajadores, que no debe sacrificar al trabajador, que el trabajador no se puede echar a la espalda todas las consecuencias derivadas de la emergencia social y económica y del confinamiento forzoso que dispuso el gobierno nacional, porque si bien los empleadores dicen que ellos no tienen la culpa de las causas que originaron este fenómeno, el trabajador tampoco tiene la culpa de las causas que originaron este fenómeno, que es el fenómeno del confinamiento forzoso que impide la prestación del servicio. En estas condiciones, naturalmente, si hay una protección real y efectiva para las condiciones de estabilidad laboral reforzada en cuanto a los prepensionados, que son las personas que bajo circunstancias particulares, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta lo que ha dispuesto la Corte Constitucional, que cuando una persona en condiciones de debilidad, como es las personas que les faltan menos de 3 años para obtener los requisitos para obtener una pensión de vejez, no puede ser desvinculada porque supone una afectación de su mínimo de ingresos y su salario y la futura pensión, y a través de la acción constitucional protege a este tipo de personas en condiciones de vulnerabilidad, que son las personas de la tercera edad que están a puertas de obtener una pensión de vejez. Igualmente, creo, a mi juicio, porque aquí se aplica definitivamente las condiciones de debilidad manifiesta reconocidas en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que es a través del cual se armoniza el desequilibrio que se rompe con la terminación de los contratos de trabajo en esas circunstancias, afectando de manera grave a las personas que están pronto a recibir una pensión para obtener el mínimo vital para subsistencia. De igual manera, los trabajadores a los cuales se les ha suspendido el contrato de trabajo y se les rompe el ingreso vital e importante para su sostenimiento, se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta y deben ser protegidos dentro del marco de la Constitución política. Creo que naturalmente por allí ya hay algunos expertos que han hablado sobre el tema y han coincidido con las apreciaciones que nosotros tenemos en relación con el tema de esta protección. Igualmente hay preocupación por parte de los trabajadores y las organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, que como consecuencia de las circunstancias excepcionales de las cuales hemos venido hablando, que son las circunstancias originadas por el confinamiento forzoso como consecuencia de una pandemia que nosotros, desde luego, no se había tenido conocimiento con anterioridad y que naturalmente han afectado las relaciones laborales. Algunos empleadores asesorados por algunos abogados un poco despistados o un poco hablando al oído a los empleadores como para que consideren que sus criterios jurídicos coinciden con lo que piensan los empleadores, han venido pensando que estas circunstancias excepcionales a través de las cuales no se ha podido prestar el servicio constituyen una causal adicional para que puedan de alguna manera solicitar ante los jueces de la República, ¿cierto?, la calificación de esa causal adicional y se autorice el despido de los trabajadores que tienen fuero sindical. Y aquí es donde viene el tema del derecho colectivo y la preocupación que tienen algunas organizaciones sindicales, que han preguntado, bueno, algunos empleadores ya han venido pensando que las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia y del confinamiento forzoso pueden constituir una causal adicional a las que están contempladas en el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo y que posiblemente involucran entre esas causales, ¿no?, que son las contempladas en el artículo 58 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo, una adicional que es la causal derivada de la no prestación del servicio como consecuencia del confinamiento forzoso.
y han auscultado la posibilidad de obtener la autorización por parte de los jueces de la República para obtener el despido de los trabajadores con fuero sindical. Y para entender un poquito el tema, debemos saber que, naturalmente, como consecuencia del derecho a la asociación sindical, del derecho de asociación sindical contemplado y reconocido en el artículo 39 de la Constitución Política, hay unas garantías, y entre esas las garantías del fuero sindical. Y el fuero sindical es la garantía que tienen los trabajadores que hacen parte de la junta directiva de una organización sindical, los 10 principales, 5 principales y 5 suplentes y 2 miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos, y los trabajadores fundadores de una organización sindical, de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos diferentes, ¿sí?, sino por las justas causas contempladas en el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo? Que se tienen como justas causas para el despido de los trabajadores aforados, ¿no es cierto?, las que están contempladas, ¿no es cierto?, en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, y la liquidación o la clausura definitiva de la empresa o establecimiento de manera total o parcial durante más de 120 días. Son causales taxativas señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo, y por lo tanto esas causales taxativas no se pueden derivar en la interpretación unilateral del empleador en relación con circunstancias que no están contempladas allí en el artículo 410 para crear una nueva causal. Desde luego que esas preocupaciones que le asoman a los trabajadores en relación con la estabilidad laboral, y en particular el tema que tiene que ver con el fuero sindical, son hacia futuro, porque nosotros sabemos, todo mundo sabe, que desde luego hay una suspensión de términos, no hay atención en los despachos judiciales, y solamente por circunstancias excepcionales de protección de derechos de los que hablábamos con anterioridad, derechos constitucionales por vía de tutela, y por este motivo todavía no hay posibilidad de que los empleadores radiquen las demandas, pero llegará el momento en que una vez aperturados los despachos judiciales va a haber una avalancha de demandas, no solamente de los trabajadores, sino una avalancha de demandas por parte de los empleadores. Esa avalancha va a pasar por el tema de solicitar el levantamiento del fuero sindical de los trabajadores, aduciendo esas justas causas. A mi manera de ver, no prosperarán esas acciones. Van a haber una avalancha de demandas solicitando a los empleadores, solicitando de parte de los empleadores que los jueces califiquen y autoricen las suspensiones de los contratos de trabajo, y naturalmente las posibilidades de que si no hay un acuerdo bajo lo dispuesto en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 480, porque cuando por graves consecuencias de orden económico y social sea susceptible de revisar el contrato de trabajo o la convención colectiva de trabajo, allí va a haber una avalancha de demandas solicitando por parte de los empleadores a los jueces de la República que califiquen las causas que dieron origen a la pandemia. Y esa calificación de las causas que dieron origen a los decretos, como la pandemia, y que dieron origen a los decretos de confinamiento forzoso, también querrán involucrar lo que tiene que ver con la estabilidad laboral que deviene del fuero sindical. Y va a haber unas discusiones muy fuertes, y que a mi manera de ver esas discusiones fuertes en materia jurídica tienen una naturaleza constitucional, en el rango constitucional. Si efectivamente los trabajadores deben ser protegidos en el marco de la Constitución Política y la legislación laboral colombiana y los convenios y tratados internacionales del trabajo, que no pueden ser suspendidos en estados de excepcionalidad como el que se ha presentado, como dispone el artículo 93 de la Constitución Política, o se impone la protección real de los trabajadores dentro del marco de un derecho laboral de orden público y de protector de naturaleza constitucional y en los convenios y los tratados internacionales, o se abre paso a la tesis de que hay que proteger
la actividad económica a costa del sacrificio de los trabajadores. No me voy a extender más porque ya estamos como en las 7, vamos a llegar a las 7:30 y no quiero cansar a los compañeros que están escuchándonos sobre este tema, y queremos darle paso un poco más a la participación de los que están, de los quienes nos están escuchando, para que formulen sus preguntas y no quede como un simple monólogo de que nosotros hablamos y los compañeros escuchen. Estos son más o menos una de las bases y los propuestos que hemos venido estudiando en este momento de circunstancias. Más adelante tendremos que mirar otros temas y otras situaciones para las cuales debemos nosotros, dentro del marco del derecho laboral y de la constitucional laboral, orientar a las partes para tomar las mejores decisiones. Creo que la alternativa, y siempre lo he dicho, es dentro del marco del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, es que tanto trabajadores como empleadores logren acuerdos, claro, cediendo cada una de las partes para poder desde luego mantener el empleo, mantener la estabilidad laboral, sin que se sacrifique a los dos, sin que se sacrifique al trabajador y sin que se sacrifique al empleador totalmente. Muchas gracias, compañeros, y creo que pasarán a la ronda de preguntas. Bueno, gracias, doctor Israel, por su intervención. También gracias a todas las personas que se encuentran conectadas. Ya superamos el número de 100 personas conectadas a esta conferencia. Las preguntas que se realizaron a través del chat virtual, del cual participaron todos, pues con el doctor Iván seleccionamos algunas preguntas para responder y voy a dar lectura y inicialmente daré respuesta a 2 preguntas que se encuentran dentro del panel y pasará al doctor Iván a responder. Entonces, la primera pregunta la hace la siguiente. Me gustaría preguntar qué obligatoriedad tienen las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Trabajo para atender estas contingencias o si simplemente son orientaciones. Para dar respuesta a esta pregunta, debo decir, porque yo fui la que hablé de la circular 021 emitida por el Ministerio de Trabajo, que emitió las recomendaciones respecto a los alivios que podía o a las opciones que podía tomar el empleador para mitigar estas contingencias del COVID-19. Debo informar que aquellas circulares son actos administrativos que no son obligatorios para los empresarios, son simplemente lineamientos y orientaciones que dan conceptos jurídicos o orientan a las personas o a los consultantes sobre las decisiones que puedan tomar, pero todas estas circulares y orientaciones están basadas en tanto en la Constitución como en el Código Sustantivo de Trabajo, como inicialmente yo les señalé, que los decretos tenían un piso de protección para el trabajador y ese piso de protección estaban contemplados en el artículo 25 de la Constitución Política, dentro del artículo 1 del Código Sustantivo de Trabajo y dentro del artículo 48 de la misma Constitución Política también. Entonces, simplemente son recomendaciones, no tienen carácter de obligatoriedad. Aún así, cualquier decisión que tome el empleador respecto a las condiciones de trabajo o las modificaciones que vaya a realizar con su trabajador debe estar amparadas bajo la dignidad del trabajo, bajo el derecho al trabajo. No pueden estar por encima de eso. Espero haber dado respuesta a esa pregunta. La siguiente pregunta que se realiza es respecto a que quién responde por muerte de una persona que se contagió con COVID-19 y muere. La ARL, el empleador, tiene responsabilidad. Bueno, ok. A esa pregunta debo responder de la siguiente manera. Inicialmente la conferencia que yo señalaba de accidentes de trabajo era simplemente para los que estaban con trabajo en casa o los que estaban a través de teletrabajo. Yo les indicaba que debía existir una verificación por parte del empleador y la ARL, la verificación de condiciones en las cuales se ejecutaban esas funciones.
Si la persona dentro de ese plan de riesgos está el protocolo de contagio y la persona se contagió en el ejercicio de estas funciones, lo que yo le decía, inicialmente viene la investigación de la ARL para poder determinar si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. En este caso sería una enfermedad. Como enfermedad laboral como tal no ha sido incluida dentro de la lista de enfermedades laborales ha sido solamente incluida para el caso de los trabajadores de la salud, y eso porque se incluyó por decreto que expidió el presidente de la República. Se incluyó como enfermedad laboral solo para los trabajadores de la salud. Aún así, si se determina que se contagió un trabajador por COVID-19 y que ese contagio se dio a través de la ejecución de la función, es decir, existe un nexo causal entre el contagio y la enfermedad, y ese nexo causal lo determina como una enfermedad de trabajo, quien responde debe ser la ARL. Ahora, si el trabajador se contagió por irresponsabilidad del empleador, se tendría que entrar a probar a través de un proceso de culpa patronal si esa responsabilidad es del empleador, y si la ARL tuvo con ocasión también responsabilidad en eso, o si simplemente la ARL se excusa diciendo que fue culpa del empleador. La responsabilidad, bueno, si no responde la ARL por no ser considerada una enfermedad de origen laboral, pues tendrá que entrar a responder. O tendrá que mirar a quién responde no por la muerte, sino por todas las prestaciones asistenciales y demás, la EPS o el fondo de pensiones, dependiendo del caso en general. Pero por muerte como tal, si se considera enfermedad de origen laboral, la ARL. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el trámite o procedimiento y qué sanciones trae para los empleadores la fiscalización de las labores rigurosas? La fiscalización laboral rigurosa. Bueno, del seguimiento del cumplimiento de las normas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, lo debe hacer el Ministerio de Trabajo, debe hacer a partir de noviembre del 2019, está realizando las visitas para la verificación del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si el empleador no ha dado cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o en este caso especial al protocolo de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores en el estado de emergencia económica por el COVID-19, en el numeral 2 del artículo 486 del Código Sustantivo de Trabajo se contempla la facultad que tiene el Ministerio de Trabajo para sancionar o imponer unas multas al empleador que no dé cumplimiento a ellos, las cuales se contemplan entre 1 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para tasar esas multas, el Ministerio de Trabajo también tiene, digamos que unos parámetros que dependen del daño que ya se haya causado, que dependen del beneficio económico obtenido, bueno, la repetición de la conducta. Tiene unos parámetros específicos para poder determinar la estipulación de esa sanción. Espero haber dado respuesta a estas preguntas. De todas formas, puede seguir formulando. Ahora el doctor Iván entrará a responder la siguiente pregunta, la cual hace referencia a que dice: doctor Iván, buenas tardes. La figura de suspensión de contratos del artículo 51 puede ser aplicable a los trabajadores con estabilidad laboral reforzada. ¿Son válidos los acuerdos entre trabajadores y empleadores que estén en condición de estabilidad laboral reforzada con ocasión a la emergencia económica? Básicamente hay dos preguntas dentro de esta, doctor Iván. Tiene usted la palabra. Listo. Bueno, en ambos casos, pues la respuesta sería que no, porque precisamente la figura de estabilidad laboral reforzada lo que busca es preservar, proteger y que las condiciones de trabajo de este trabajador que está en esas condiciones no varíen, sino que se mantengan mínimo como venían dándose. Entonces, pues el hecho de
suspender el contrato de trabajo es básicamente quitarle su sustento, y es la idea que no se quiere precisamente con la estabilidad laboral reforzada. No solamente es no poder despedirlo, sino que el trabajador pueda seguir recibiendo su salario, puede estar vinculado a la seguridad social, aunque sabemos que la suspensión garantiza solamente el tema de la seguridad social, pero la protección de la estabilidad laboral reforzada va más allá y también exige que su sustento, o sea, su salario y sus prestaciones básicas mínimas, pues estén garantizadas. Entonces, pues es digamos que una nueva figura de estabilidad laboral reforzada, el hecho de que no se pueda suspender contratos a quienes tienen estabilidad laboral reforzada. Y en cuanto a los acuerdos entre trabajadores y empleadores, como lo comentaba ahora al finalizar el doctor Israel, es un tema que se puede hacer siempre y cuando no se renuncie a los derechos laborales. Es un principio del Código Sustantivo del Trabajo, de la legislación laboral, que está aún prohibido, es decir, no se puede renunciar a los derechos. Entonces, la negociación de condiciones no puede estar sobre la base de renunciar a derechos, y pues como lo hemos dicho, no se puede suspender el contrato, no se pueden disminuir las horas de trabajo. O sea, a ese trabajador en estabilidad laboral reforzada, en pocas palabras, es intocable. Es decir, no se le pueden cambiar sus condiciones, no se puede negociar con él, a menos que y en todo caso, independientemente de si está o no con estabilidad laboral reforzada, esa negociación implique de pronto pagar cosas o dar plazos para el pago de cosas, pero nunca la renuncia a derechos. Pero no aplicaría de pronto esos acuerdos que de alguna manera cambien las condiciones de las que venía gozando ese trabajador que tiene estabilidad laboral reforzada. Y la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es que tiene dos preguntas en una también. La formula Luisa Fernanda y dice, ¿qué tan viable es lo que quiere hacer el gobierno de no quitar la prima de mitad de año o pagar por cuotas? Y segundo, ¿cómo pueden proceder los trabajadores que por los meses que llevamos confinados les han suspendido sus trabajos? Bueno, lo que estamos diciendo, pues el Ministerio de Trabajo en cuanto a la suspensión de los contratos, ha dicho y ha sido claro el Ministerio que la causal que están argumentando los empleadores para suspender contratos de que estamos en una fuerza mayor o un caso fortuito, solamente, o mejor dicho, el Ministerio no va a ser el que va a decir que eso es caso fortuito, fuerza mayor, y está dejando que en un momento dado el que necesite pues verificar esa circunstancia lo haga a través de los jueces de la República. Entonces, el tema de la suspensión en esta situación, digamos que no estaría avalado por la ley, porque si la circunstancia o la causal es fuerza mayor y el ministerio no lo va a declarar como tal, hasta que un juez no lo dirima, no podría dársele la razón al empleador. Entonces, mientras eso sucede, el empleador no tendría sustento jurídico para suspender los contratos. Y la idea es que el ministerio tampoco va a autorizar eso. Entonces, estaría actuando al margen de la ley el empleador que esté suspendiendo contratos de trabajo sobre la base de que esta situación es una fuerza mayor. Y la otra pregunta... La primera parte era... La segunda pregunta es cómo pueden proceder los trabajadores que por los meses que llevamos confinados les han suspendido sus trabajos. Bueno, digamos que habría que, pensamos nosotros en nuestras conversaciones que a través de una acción de tutela podría restaurarse esa situación, teniendo en cuenta que no hay una justa causa para suspender los contratos y se está afectando el mínimo vital de las personas, aún teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Entonces, pues sería, pues porque un derecho de petición que, entre comillas, y en tiempos normales sería como la primera herramienta a utilizar, es un tema largo, es un tema demorado, que no podría en estos momentos garantizarse, y
digamos que la urgencia de que a la persona no se le deje de pagar el salario nos daría la razón para utilizar la tutela. Yo quiero, por aquí también me había llegado una pregunta de Sandra Milena que preguntaba que si no es el trabajador, sino el cónyuge el que tiene una condición de salud de vulnerabilidad, ¿puede el trabajador asumir estas garantías? Bueno, la verdad es que la sentencia que miramos, la C500 del 2019, lo que nos dice es acerca de la cónyuge del trabajador que esté embarazada. Digamos que es la única circunstancia en la que se le da, digamos, cabida a que alguien que no sea el trabajador goce de una estabilidad laboral reforzada por una circunstancia que no sea del trabajador como tal, sino en este caso de su esposa en estado de embarazo. Esa sería la circunstancia, y no solamente que esté en estado de embarazo, sino que dependa económicamente de él y que sea beneficiaria de él en su EPS. Para las demás cosas, por ejemplo, que la esposa de un trabajador tenga una enfermedad como cáncer o como una enfermedad grave o como situaciones de salud complicadas, digamos que esta estabilidad no está al momento establecida ni en la ley ni a través de la jurisprudencia, entonces no podría extendérsele, digamos que esa garantía al trabajador. Al trabajador pues se le ayudaría dándole de pronto licencias no remuneradas para que cuide a su esposa o dándole permisos pues en la medida de las posibilidades, pero no se extiende esta figura a circunstancias distintas a que sea la cónyuge o compañera permanente del trabajador quien esté embarazada y que dependa económicamente de él. Y otra cosita, por aquí pues vi también que me preguntaban el caso de una trabajadora sexual que quedaba en estado de embarazo, si a ella se le aplicaría la estabilidad laboral reforzada. Claro que sí, siempre y cuando sea trabajadora. Lo que pasa es que la palabra trabajadora sexual, al igual que trabajadores independientes, pues digamos que es una, entre comillas, contradicción, porque si yo digo que es trabajador independiente, realmente no tiene empleador. Y cuando hablamos de trabajadores, necesariamente debe haber un empleador, porque son dependientes. Entonces es una contradicción ahí en ese concepto. Y la trabajadora sexual, sí tiene empleador, claro que sí, tendría derecho a su a estabilidad laboral reforzada y obviamente gozaría de su licencia de maternidad. Pero digamos que en el caso de que esta trabajadora sexual sea independiente, ella tendría que cotizar su propia seguridad social y ella tendría una licencia de maternidad como independiente. Listo, pero no, no porque sea, digamos que hay que tener presente esa circunstancia. Precisamente aquí en Bucaramanga hubo un proceso en donde la trabajadora sexual demandó a la persona pues al dueño del bar en el que ella trabajaba, y ella pudo demostrar que era trabajadora del dueño del bar. Entonces no era, digamos que ella no trabajaba como independiente, porque es una de las modalidades que estas trabajadoras practican, sino que ella pudo demostrar la dependencia, ¿cierto?, frente a este dueño del bar. Entonces pues ella era dependiente y en ese sentido pues él tuvo que reconocerle que había una relación laboral y todos los derechos que de ella emanan. Entonces pues también espero haber dado respuesta a estas inquietudes y bueno, estaremos atentos a poder seguir con estos espacios. Gracias, doctor Iván. Doctor Israel, acá hay una pregunta, quizás la última, hicieron dos preguntas repetidas, y es, ¿qué pasa con los trabajadores que se les suspendió el contrato de trabajo laboral? ¿Si pueden exigir posteriormente el pago de los salarios? Mire, a los contratos que se les ha a los trabajadores que se les ha suspendido el contrato de trabajo, básicamente lo que han alegado los empleadores es que hay fuerza mayor, pero no logran explicar con claridad de dónde viene la fuerza mayor. La fuerza mayor viene de unas condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad. Naturalmente,
El tema de la pandemia viene desde finales del año pasado, o sea, a esta fecha estaríamos hablando ya casi de 5 meses en que está ocurriendo este fenómeno. Pero no solamente, es que no soportan claramente la causal en el sentido que dicen que hay fuerza mayor porque es que lo que dispuso el gobierno nacional de confinamiento definitivamente la población colombiana afectó las condiciones económicas de la empleadora. Entonces, ahí se presentan dos circunstancias de orden jurídico que se deberían debatir y que en las decisiones que han tomado los empleadores para suspender los contratos de trabajo ofrecen cierta contradicción jurídica. En la medida en que un asunto claro jurídicamente es la fuerza mayor, que es irresistible, es imprevisible, y otras circunstancias son las consecuencias económicas derivadas de la emergencia social y económica. Porque si se trata de alegar que tenemos dificultades económicas, estas dificultades económicas se deben resolver por vía no del artículo 51, numeral primero, que habla de la fuerza mayor, sino que estas circunstancias se deberían tramitar por vía del artículo 50 en cuanto a la revisión de los contratos individuales de trabajo y 480 en cuanto a la revisión de las convenciones colectivas de trabajo, por circunstancias económicas que afectan la estabilidad de los empleadores. Y esta revisión se puede hacer de manera concertada entre el empleador y el trabajador, o entre la organización sindicato y los empleadores, o debe ser resuelta por un juez de la República si no hay lugar a ese acuerdo o concertación. Por lo tanto, mientras el juez resuelve, los contratos de trabajo permanecen incólumes, no se pueden afectar. La relación de trabajo permanece con todas las garantías que están establecidas en la Constitución Política, en la legislación laboral y en los convenios internacionales de trabajo. No se modifican las condiciones laborales, porque, entre otras cosas, no se puede justificar ninguna mejora de las condiciones de los trabajadores en Colombia aduciendo una condición de emergencia derivada de una pandemia, ¿no es cierto? Porque no está reconocido de esa manera. E incluso el artículo 93 prohíbe de mejorar las condiciones o los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, en condiciones de excepcionalidad, de emergencia económica. Por lo tanto, no tiene soporte jurídico la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Cuál es la vía para restablecer los derechos del trabajador al cual se les ha suspendido el contrato de trabajo? El Ministerio de Trabajo no tiene competencias para resolver este tema porque el Ministerio de Trabajo no puede pronunciarse frente a controversias. ¿Qué significa? Que el trabajador aduce que no hay razones de fuerza mayor para suspender el contrato de trabajo y el patrono y el empleador aduce que sí hay razones de fuerza mayor. Y esa controversia no la puede resolver el Ministerio de Trabajo porque es un órgano administrativo y no imparte justicia. Por lo tanto, la competencia está asignada a los jueces de la República. Habrá que esperar que naturalmente se aperture nuevamente la rama judicial y los jueces se pronuncien definitivamente si hay fuerza mayor en las circunstancias excepcionales que se han presentado. Ahora, otros empleadores se han anticipado a ese fenómeno y hoy en día escuché de que algunos gremios de empleadores estaban solicitando al Ministerio de Trabajo que se declarara que la emergencia económica y social como consecuencia del confinamiento forzoso que suspende la prestación de los servicios sea considerada fuerza mayor, cosa que no lo puede hacer el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo no tiene competencia de ninguna naturaleza para modificar la ley. A lo mejor podrá dar algunos conceptos que no son de obligatorio cumplimiento, como ya lo advertía la doctora Angie, pero no puede modificar la ley. Ahora, es que no hay razones de ninguna naturaleza, y creo que quienes aspiran a que se introduzca una reforma laboral aprovechándose de la emergencia económica, social y ecológica, están llamados a fracasar porque no se pueden modificar los derechos fundamentales en estados de emergencia social y económica por previsión expresa del artículo 93 de la Constitución Política, y en el evento en que eso llegara a ocurrir en virtud del control automático que ejerce la Corte Constitucional en relación con las disposiciones y los decretos, creo que va a prosperar la tesis de que hay ahí una inconstitucionalidad
en lo que se disponga en relación con la modificación de la legislación laboral colombiana y los derechos constitucionales reconocidos, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución política. Gracias, doctor Israel. Esa respuesta que usted acaba de dar casi que compagina con la siguiente pregunta que está formulando acá. ¿Puede el empleador disminuir el salario a los trabajadores a causa de la contingencia, pero sin darle aviso de esa medida? No, ni dándole aviso al Ministerio de Trabajo, o sea, sí, ni dándole aviso al trabajador, ni dándole aviso al Ministerio de Trabajo, ni dándole aviso al trabajador, ni haciendo lo que él quiera. Él no puede afectar las condiciones salariales, prestacionales. O sea, básicamente el derecho laboral es de orden público y no se puede aducir el estado de emergencia social, económica y ecológica o el confinamiento forzoso para mejorar las condiciones de los trabajadores, salvo como lo planteaba en un principio. Por vía del artículo 50 pueden llegar a un acuerdo, revisar las condiciones y temporalmente suspender algunas condiciones laborales sin afectar los mínimos, porque es que los derechos laborales no se pueden renunciar, los mínimos establecidos en la legislación laboral colombiana, por vía de algún acuerdo sin afectar los mínimos establecidos. Ya lo decía el doctor Iván Reinel en ese tema. Bueno, gracias. Aquí se hacen una pregunta que de verdad quiero responderla, y es: ¿qué obligación tiene un empleado o un cliente en pagar una cuota al empleador para la implementación de un protocolo de bioseguridad? La respuesta es ninguna obligación. Los trabajadores no tienen la obligación de asumir los costos de la implementación de protocolos. Los recursos deben ser asumidos por los empleadores. No tiene por qué el empleador estar cobrando al trabajador la implementación de protocolos, ni siquiera de la implementación de los implementos de protección personal. Eso no está contemplado en la legislación. Hay otra pregunta, y es: ¿qué sucede cuando un trabajador se encontraba en vacaciones en un país extranjero y por motivo de coronavirus no pudo viajar? El empleador le dijo que le cancelaba su contrato de trabajo. ¿Lo puede hacer? Doctor Israel, ¿o le doy respuesta yo? Discúlpeme que estaba aquí un poco descontrolado con el... ¿Qué sucede cuando un trabajador se encontraba en vacaciones en un país extranjero y por motivos de coronavirus no pudo viajar? El empleador le dijo que le cancelaba su contrato de trabajo. ¿Lo puede hacer? O sea, se le puede cancelar el contrato de trabajo porque lo cogió la pandemia fuera del país y no se presentó a laborar. Ahí sí hay una fuerza mayor. Sí, claro, naturalmente, ahí hay una fuerza mayor porque el trabajador no puede violar los protocolos establecidos por los diferentes gobiernos, ¿no es cierto?, que le impiden desplazarse a prestar el servicio. Él no presta el servicio no es porque no quiera y no desee, sino porque hay una circunstancia de fuerza mayor, que es efectivamente las disposiciones contenidas en los aislamientos forzosos. Y desde luego hay muchas circunstancias. Ya hemos recibido varias solicitudes de que consultas que hablan del tema ese, porque hay personas que quedaron por fuera. Y desde luego que allí hay fuerza mayor, y esa fuerza mayor justifica la ausencia del trabajador. Ahora, lo que se planteaba como una solución es que si el trabajador podría dirigirse al empleador y las funciones y el objeto de trabajo pueden realizarse a través del teletrabajo o a través de la casa, pues naturalmente ahí buscaríamos una solución, y es lo que hemos planteado, y alguna solución encontramos en un caso concreto de esa circunstancia, que se le planteó al empleador: yo estoy dispuesto a prestar el servicio, hagámoslo a través del teletrabajo, y se hizo a través del teletrabajo, y pues se vinculará cuando las circunstancias excepcionales que se presentan cesen. Es una forma de solucionar el problema.
Y es que, el empleador no es el único que puede suspender el contrato, el trabajador también lo puede hacer. Entonces, Sí. pues el trabajador solicitaría, listo, no puedo ir, usted, digamos que no, yo no le digo que me pague sin que yo trabaje, entonces pues suspendamos el contrato mientras yo puedo regresar, pero no terminarlo, porque terminarlo sí no tendría una justa causa. Sí. Ok, sí. Bueno, ¿ya damos por finalizada la conferencia o seguimos dando respuestas a las Yo creo que preguntas? ya llevamos 2 horas, sí. El tiempo se nos agotó. Bueno, el tiempo se nos agotó. Quiero agradecer a quienes estuvieron presentes en esta conferencia. Quiero dar las gracias a todos los estudiantes y particulares que ingresaron, que nos escucharon y que realizaron sus preguntas. Espero hayan quedado conformes con las respuestas dadas y con lo que hoy les compartimos a través de este medio. Muchas gracias. Estamos ahora, ingresó el doctor Javier Alejandro Acevedo y la doctora Karina Tapia. Gracias. Doctor Javier, tiene la palabra de cierre. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Sí, señor, adelante. Muy contento por este ejercicio. Este es un ejercicio de muchos que se vienen realizando y que se van a realizar precisamente como respuesta del consultorio jurídico y de la Escuela de Derechos frente a las necesidades sociales que hay debido a esta pandemia. ¿Y qué más que este conversatorio tan interesante sobre los derechos laborales y sobre la crisis que, por supuesto, a todos nos toca, pero que más especialmente a la clase trabajadora y a los trabajadores? Por eso las inquietudes, por eso, digamos, la respuesta tan importante y también por eso el compromiso que tiene el consultorio jurídico en responder a estos requerimientos sociales que se avecinan. Porque como bien lo decían ustedes, tal vez el problema para el trabajo no va a ser ahora tanto como después de que la pandemia o después de que se empiecen a levantar estos estados de emergencia. Entonces, como respuesta precisamente a esos requerimientos sociales, es que el consultorio jurídico y el Centro de Conciliación y la Escuela de Derecho realiza este ciclo de charlas y de conferencias. Muy amable, profesor Iván, por sus aportes, profesor Israel, profesora Angie Mayuri, muy gentil por estar y por ese compromiso que ustedes han demostrado desde la universidad pública con la comunidad y con la gente. Doctora Clara, bajo su dirección, importante que se sigan repitiendo estos eventos. A todos los que hicieron posible, a nuestro ingeniero de cabecera, Santiago, que siempre ha estado ahí solícito para todo este tipo de transmisiones que sin el apoyo de él no hubiese sido posible. Muchísimas gracias a todos y seguiremos entonces con este tipo de actividades. Nos vemos mañana. Bueno. Y agradeciéndoles. Muy amables a todos ustedes, gracias. Doctora Clara, muy gentil. Bueno, buenas noches. Gracias, doctor, gracias. Gracias a ustedes, doctores, y los esperamos mañana, siguiendo nuestro ciclo de conferencias, tema penal, mañana privación de la libertad en el marco del COVID. Quedan totalmente invitados. Gracias y buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches.